Continuemos con los temas de fisiología. Recordemos que los seres humanos y otros mamíferos han desarrollado múltiples mecanismos reguladores cardiovasculares. Estos aumentan el suministro sanguíneo a los tejidos activos e incrementan o disminuyen la pérdida de calor corporal mediante la redistribución de la sangre. En presencia de desafíos como una hemorragia, preservan el flujo sanguíneo al corazón y al cerebro. El flujo hacia estos órganos se mantiene a expensas de la circulación en el resto del organismo. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre estos mecanismos de regulación cardiovascular. Recordemos que la función general del sistema cardiovascular es suministrar sangre a los tejidos para aportar oxígeno y nutrientes y eliminar los productos de desecho. El flujo sanguíneo hacia los tejidos va a ser impulsado por la diferencia de presión entre los lados arteriales y venosos de la circulación. Por lo tanto, comencemos hablando sobre la regulación de la presión arterial. Esta es aquella fuerza impulsora del flujo de la sangre que debe mantenerse elevada a un valor constante de aproximadamente 120-80 milímetros de mercurio. Esta presión arterial se regula mediante dos sistemas fundamentales. Uno va a estar mediado por el sistema nervioso, que es aquel que se conoce como aquel reflejo barroreceptor, y trata de restablecer la presión arterial hasta su valor homeostático en cuestión de segundos. Y la segunda va a estar mediada hormonalmente e implica el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual está regulada por la tensión arterial con más lentitud, fundamentalmente por sus efectos sobre el volumen sanguíneo. A continuación vamos a hablar sobre estos dos sistemas de forma más detallada. Entonces la presión de la sangre arterial va a estar regulada tanto por el volumen sanguíneo como por la resistencia periférica total y la frecuencia cardíaca, que son variables que van a estar reguladas por diversos mecanismos de control por retracción negativa con el fin de mantener la homeostasis en el organismo. Recordemos que el corazón va a estar dividido entre las aurículas que se encuentran en la cámara superior del mismo y los ventrículos que se encuentran en la cámara inferior. Y recordemos que la presión arterial aumenta y disminuye conforme al corazón y va a pasar por la sístole y la diástole, que sería entonces lo que determine nuestra presión arterial. Entonces, esta misma presión arterial va a constar de variables, ¿sí? Las de mayor importancia o que afectan esta presión arterial van a ser la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, que ellas van a tener como el fin lo que conocemos como el gasto cardíaco. Y el volumen sistólico también va a estar determinado principalmente por el volumen sanguíneo. Y también tenemos la resistencia periférica total. Un aumento de cualquiera de estas variables, si no se compensa por una disminución en otra variable, va a originar una presión arterial aumentada. Entonces, la presión arterial puede estar regulada tanto por los riñones, que van a controlar el volumen de la sangre y así el volumen sistólico, y por el sistema simpático suprarrenal. Y ahorita vamos a hablar más a detalle de cada uno de ellos. Y el incremento de la actividad del sistema simpático suprarrenal puede aumentar la presión arterial al estimular la vasoconstricción de las arteriolas, lo que aumenta la resistencia periférica total, y al promover un gasto cardíaco aumentado. La estimulación simpática también puede afectar el volumen sanguíneo de manera indirecta al estimular la constricción de vasos sanguíneos renales y así reducir la producción de la orina. Cada uno de estos sistemas va a actuar de una forma y en un tiempo diferente. Y recordemos que la presión arterial se va a medir en unidades de milímetros de mercurio, como ya se mencionó anteriormente. Entonces, en cuanto a la regulación por el sistema nervioso, tenemos que tanto el sistema nervioso simpático como los sistemas humorales van a participar en la regulación del crecimiento de los distintos tipos de células que componen la pared arterial, que tanta influencia tiene sobre la resistencia periférica. Entonces, la función de la regulación nerviosa de la presión arterial va a ser el mantenimiento de niveles normales de presión mediante el reajuste y la corrección inmediata de los cambios que se producen en ella. Y su característica va a ser la rapidez en la respuesta que se va a producir en pocos segundos. Sin embargo, los sistemas humorales van a participar junto con el sistema nervioso simpático en una regulación del tono vasomotor y el calibre de las arterias pequeñas, que van a ser los responsables de los cambios de la resistencia periférica a medio plazo.
Igualmente, esta regulación se va a realizar a través de los arcos reflejos, que van a tener sus receptores en diferentes zonas del sistema cardiovascular. Y luego la información va a ser conducida al Centro de Regulación Cardiovascular Bulbar, donde se van a elaborar respuestas que a través de vías eferentes del sistema nervioso autónomo van a minimizar el cambio producido en los niveles de presión arterial. Entonces tenemos esto que conocemos como reflejos extrínsecos. Estos reflejos van a ser aquellos mecanismos cuyo origen y sus receptores van a estar fuera del sistema cardiovascular y no van a estar regulados en un sentido auténtico la presión arterial, pero van a producir respuestas que afectan a esta. Estos estímulos son el frío, el dolor, la distensión visceral, van a producir cambios en lo que conocemos como la presión arterial. Por lo tanto, la sensación de frío en general y en concreto el llamado T-expresor del frío, que es consistente en introducir el brazo en agua helada, por ejemplo, va a producir un aumento de la presión arterial sistólica y diastólica, que va a estar mediado por la activación simpática o del sistema nervioso simpático. Asimismo, el dolor moderado produce también un aumento de esta presión arterial, aunque el dolor intenso y prolongado puede producir disminución de la misma. Entonces sabemos que estos reflejos extrínsecos van a ser mecanismos cuyos receptores van a estar fuera del sistema cardiovascular y dependiendo de la fuerza de estos estímulos vamos a ver la variabilidad de la presión arterial, si esta aumenta o disminuye. En cuanto a los reflejos barroreceptores, estos van a ser el principal mecanismo de ajuste de la presión arterial. Y como podemos observar en la imagen, estos reflejos barroreceptores van a estar conformados por una red de nervios como el nervio glosofaringio, el nervio vago, el nervio del seno carotidio y el nervio aórtico, que es la rama depresora del vago. Y a su vez, este va a estar conformado por un reflejo barroreceptor aórtico, un barroreceptor carotidio y los cuerpos carotidios y el bulbo. Estos receptores se van a encontrar en todos los vasos grandes, pero los más importantes van a estar situados en el seno aórtico y en la bifurcación carotidia y en el callado aórtico. Desde el callado aórtico, las señales se dirigen hacia el centro cardiovascular del bulbo a través del nervio vago y las señales procedentes del seno carotidio a través del nervio de Hering. Entonces, estos se van a iniciar por la estimulación de los barroreceptores, que van a ser entonces aquellas terminaciones nerviosas sensibles a la distensión de la pared arterial. Y estos barroreceptores del seno carotidio van a comenzar a estimularse a partir de presiones de 50-60 milímetros de mercurio y los del callado aórtico por encima de 70 milímetros de mercurio, lo que indica una mayor sensibilidad de los primeros, probablemente con el En esta imagen podemos también observar qué estructuras van a estar involucradas en el reflejo barroreceptor, teniendo en consideración aquellos estímulos sensoriales que van a provenir de los barroreceptores en el seno carotidio y el arco aórtico y que van a actuar por medio de centros de control en el bulbo raquídeo, el cual van a afectar la actividad de fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas del corazón. Entonces, esta actividad nerviosa sensorial va a estar proveniente de los barroreceptores, como ya se mencionó, y asciende por medio de los nervios vagos, que es el nervio número 10, y el glosofaringio, que sería el nervio número 9, hacia el bulbo raquídeo, que dirige el sistema nervioso autónomo para que muestre la respuesta apropiada. El centro de control vasomotor en el bulbo raquídeo regula el grado de vasoconstricción y vasodilatación y por ende ayuda a regular la resistencia periférica total. El centro de control cardíaco en el bulbo raquídeo es aquel entonces que va a regular la frecuencia cardíaca. Dentro de este ciclo van a participar neuronas sensoriales, neuronas simpáticas, neuronas parasimpáticas, que van a ser las encargadas entonces de obtener esos estímulos sensoriales que vienen de los barroreceptores con el fin de mantener entonces la presión arterial en el organismo. En este gráfico podemos ver la respuesta de los barroreceptores a cambios de la presión arterial. Entonces, la respuesta de mayor eficacia operativa se va a situar entre 80 y 125 milímetros de mercurio y podemos llegar hasta 150 milímetros de mercurio, que es el rango de variación de presiones más corrientes. La respuesta del barroreceptor va a depender del tipo de estímulo, siendo esta mayor cuando la presión es pulsátil y más intensa cuanto más grande es la amplitud y la frecuencia de la onda de pulso.
La sensibilidad del receptor va a depender además de la distensibilidad de la pared arterial, siendo menor cuando la pared del vaso es más rígida, hecho que se observa en el envejecimiento y en situaciones como la hipertensión arterial. En cuanto a los estímulos de incremento que participan en la presión arterial, tenemos inhibición del área presora y una estimulación del área depresora, y esto puede traer como consecuencia la disminución de la frecuencia y la fuerza de contracción del corazón. A su vez, esto va a hacer que se reduzca el gasto cardíaco por medio de una dilatación venosa que se va a producir por un aumento de la capacitancia y por ello una cierta disminución del volumen circulatorio efectivo y una dilatación de las arteriolas que van a producir una disminución de las resistencias periféricas. Todo esto va a conducir a una disminución de la presión arterial que corrige la situación inicial de estimulación de los barroreceptores. Recordemos que en fisiología cardiovascular el área presora y el área depresora son regiones del bulbo raquídeo que van a regular la presión arterial y la frecuencia cardíaca, con el área presora estimulando la actividad cardiovascular y el área depresora es aquella que la va a inhibir. La capacitancia venosa se va a referir entonces a la capacidad de las venas para almacenar sangre, es decir, la cantidad de sangre que puede contener una determinada presión y va a ser crucial para el retorno venoso al corazón. Acá podemos observar las respuestas barrorreflejas que se producen ante cambios de la presión arterial. Si se produce una disminución de la presión arterial, se van a producir los efectos opuestos que van a conducir al aumento de la misma, como este sistema que vemos a continuación se opone tanto a los aumentos como a la disminución de la presión arterial. Entonces acá podemos observar que si aumenta la presión arterial, hay una activación del reflejo. Esto puede traer como consecuencia disminución de resistencias periféricas, aumento de la capacitancia vascular, disminución de la frecuencia cardíaca y disminución de la contractilidad, generando como respuesta una disminución de la presión arterial. Pero si existe una disminución de la presión arterial, el organismo también va a mantener una activación reflejo, el cual va a permitir que aumente la contractilidad, aumente la frecuencia cardíaca, disminuya la capacitancia vascular y aumente la resistencia periférica, generando como respuesta entonces el aumento de la misma. Entonces, como podemos ver, es un ciclo. Este sistema de amortiguación de los cambios de la presión arterial que tiende a disminuir la variabilidad de esta. Por ello, a medida que se deteriora la eficacia del reflejo barroreceptor, dicha variabilidad aumenta de manera importante. Por lo tanto, una característica de las respuestas de los barroreceptores es el fenómeno de adaptación, que consiste en la pérdida progresiva de eficacia de su capacidad funcional cuando los receptores se estimulan durante periodos superiores a una o varias horas, de manera que a partir de 24 horas de estimulación, la respuesta de los barroreceptores disminuye a la mitad. El fenómeno de adaptación indica que este sistema no es eficaz para un control de regulación de la presión arterial a largo plazo. Por ello, cuando la presión arterial a la que se encuentran sometidos los barroreceptores aumenta de manera permanente, los barroreceptores se reajustan a un nivel más elevado. Por ejemplo, si la presión arterial cambia de un valor normal de 100 milímetros de mercurio a 150 milímetros de mercurio durante unos minutos e incluso horas, los barroreceptores serán eficaces intentando corregir el aumento. Pero al cabo de pocos días, la eficacia compensadora se habrá reajustado a la nueva cifra media de 150 milímetros de mercurio. Por lo tanto, en personas hipertensas, como las hipotensas, tienen sistemas barroreceptores adaptados a las condiciones reales de cada individuo, si bien su capacidad amortiguadora no es tan eficaz como en personas normotensas, por este mismo sistema de regulación que tiene. Ya entonces hablamos un poco de cómo actúa entonces este sistema nervioso simpático y cómo es ese reflejo barroreceptor ante estímulos para el control de la presión arterial en los individuos. Tenemos también que esta presión arterial puede venir por medio de una regulación humoral y esta se refiere a la influencia de hormonas y otras sustancias químicas para el control de esta presión arterial a diferencia de la regulación nerviosa y se va a realizar a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona y otros sistemas hormonales que van a afectar el volumen sanguíneo y la resistencia vascular. Entre los agentes que por lo general tienden a elevar la presión arterial está el sistema renina-angiotensina y catecolaminas adrenomedulares que van a ser sus principales factores. Entonces, en cuanto al sistema renina-angiotensina-aldosterona, este va a ser el principal sistema vasoconstrictor y retenedor de sodio y agua, a través de acciones de su principal efector, que va a ser la angiotensina 2.
Cuando se produce una activación simpática o una reducción del flujo sanguíneo renal, aumenta la secreción de renina por medio del aparato yuxtaglomerular, lo cual va a producir una elevación de producción de angiotensina 1 y el paso a la angiotensina 2. Entonces, como podemos ver en la imagen, la angiotensina proveniente del hígado y la renina proveniente del riñón van a formar lo que es la angiotensina 1 y por medio de la enzima convertidora de angiotensina se va a formar la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 forma la aldosterona a nivel renal y esta va a ser entonces la encargada de retener a nivel renal también el sodio y el agua y va a reducir estos barroreflexores con el fin de aumentar la presión arterial por medio de un estímulo que se da al hipotálamo para que éste produzca entonces la hormona antidiurética o la ADH. También es importante mencionar que la angiotensina 2 es un sistema vasoconstrictor, o sea que gracias a ella se va a formar este sistema vasoconstrictor y la formación de aldosterona, por lo que ya se explicó anteriormente. En la siguiente imagen podemos observar que el sistema renina-angiotensina 2-aldosterona se va a activar en respuesta a una disminución de la presión arterial. A su vez, la activación de este sistema da lugar a una serie de respuestas que tratan de restablecer la presión arterial a la normalidad, y este mecanismo se va a presentar como lo podemos ver en dicha figura, el cual va a constar de los siguientes pasos. Primero va a haber una disminución en la presión arterial que va a producir una menor presión de perfusión renal y es detectada por mecanorreceptores en las arteriolas aferentes del riñón. El descenso en la presión arterial determina que la prorenina se convierta en renina en las células yuxtaglomerulares por medio de mecanismos que aún no se han desvelado totalmente. La renina segregada por las células yuxtaglomerulares también van a aumentar como consecuencia de la estimulación de los nervios simpáticos renales y por agonistas B1, como es el caso de la isoprenalina, y la secreción de renina disminuye por antagonistas B1 como el propanolol. El siguiente paso es que la renina va a ser una enzima que va a catalizar la conversión de angiotensinógenos como sustrato de la renina, angiotensina 1, que va a ser un decapéptido en el plasma. La angiotensina 1 posee una actividad biológica escasa, aparte de servir como precursor de la angiotensina 2. El siguiente paso es que en los pulmones y los riñones la angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2 y va a ser una reacción que va a estar catalizada por la enzima convertidora de la angiotensina. Y el último paso es que la angiotensina 2 es un octapéptido con las siguientes acciones biológicas en la corteza suprarrenal, el músculo liso vascular, los riñones y el cerebro, y es que va a actuar sobre las células de las zonas glomerulosas de la corteza suprarrenal para estimular la síntesis y la secreción de aldosterona. A continuación, esta actúa sobre las células principales del túbulo distal renal y del túbulo colector para aumentar la reabsorción de sodio y por lo tanto aumentar el volumen del líquido extracelular y el sanguíneo. Las acciones de la aldosterona exigen transcripción genética y nueva síntesis de proteínas en el riñón, y estos procesos requieren de horas a días para producirse y son responsables de la respuesta lenta del sistema renina-angiotensina 2-aldosterona. A su vez tenemos que este sistema actúa directamente sobre las arteriolas para provocar vasoconstricción y, por ende, el aumento en la presión arterial. También ejerce una acción directa sobre el riñón, independientemente de sus acciones a través de la aldosterona. La angiotensina 2 es la que estimula el intercambio de sodio e hidrógenos en el túbulo renal proximal y aumenta la reabsorción de sodio y bicarbonato. También actúa sobre el hipotálamo para aumentar la sed y la ingesta de agua y estimula la secreción de la hormona antidiurética o la ADH, que incrementa la reabsorción de agua en los túbulos colectores. Al aumentar la cantidad de agua corporal total, estos efectos complementan los incrementos en la reabsorción de sodio que va a estar ocasionada por la aldosterona y el intercambio de sodios e hidrógenos, aumentando por tanto el volumen del líquido extracelular, el sanguíneo y la presión arterial. En resumen, el descenso de la presión arterial activa el sistema renina-angiotensina 2-aldosterona, dando lugar a una serie de respuestas que tratan de aumentar la presión arterial hasta valores normales. La más importante de estas respuestas es el efecto de la aldosterona para aumentar la reabsorción renal de sodio. Cuando esto ocurre, aumenta su contenido corporal total,
lo que hace que el volumen del líquido extracelular y sanguíneo aumente. Los incrementos del volumen sanguíneo dan lugar al aumento del retorno venoso y mediante mecanismos de Frank-Starling al del gasto cardíaco. A su vez, el mayor gasto cardíaco provoca al aumento de la presión arterial. La angiotensina 2 tiene también un efecto directo de contracción de las arteriolas, incrementando entonces la presión arterial. Existen también otros mecanismos reguladores de la presión arterial. Además del sistema nervioso simpático y muchos agentes humorales vasoactivos, participan también en la regulación de esta función renal, siendo responsables directos de la acción del riñón en la regulación de la presión arterial. Por ejemplo, el deterioro de la función excretora renal se acompaña en un plazo prolongado de un aumento de la presión arterial. El aumento de volumen circulatorio como consecuencia de una transfusión sanguínea produce un aumento de la presión arterial. Pasado un cierto tiempo, si los sistemas renales de control del volumen extracelular funcionan correctamente, se producirá un aumento de la excreción de líquido con el consiguiente descenso del volumen circulante y de la presión arterial. Cuando la presión de perfusión renal se eleva experimentalmente por encima de valores normales, se produce como respuesta un aumento de la excreción de líquido por el riñón mediante el llamado mecanismo diuresis de presión. De manera similar, cuando tiene lugar una elevación de la presión arterial, se produce el consiguiente aumento de la presión de perfusión renal que origina un aumento de la diuresis y la disminución del volumen circulatorio. Este provoca el descenso del gasto cardíaco y por lo tanto de la presión arterial, que regresará a niveles basales. El fenómeno opuesto también es aplicable. Si se produce una caída prolongada de la presión arterial, por ejemplo por debajo de 50 milímetros de mercurio, prácticamente no se excreta orina, lo que ayuda a mantener el gasto cardíaco y la presión arterial. Todos estos mecanismos son relativamente lentos y actúan en un periodo de tiempo largo. En cuanto a las catecolaminas, estas van a ser secretadas por la médula suprarrenal en respuesta al estrés o como consecuencia de la activación simpática generalizada en el ejercicio o ante un descenso brusco de la presión arterial. Y por lo general producen un aumento de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco y contribuyen a la elevación de la resistencia periférica. A nivel renal, tanto la activación de los nervios simpáticos renales como los propios catecolaminas van a producir modificaciones de la hemodinámica intrarrenal que conducen a la retención de sodio y a la estimulación del sistema renina-angiotensina por estimulación de los receptores en las arteriolas aferentes. Entonces ellos también van a participar en la activación de este sistema. Todo ello lleva a una vasoconstricción renal que se acompaña de retención de sodio, aumento de volumen circulatorio y por lo tanto el gasto cardíaco y la presión arterial. Por lo tanto, tanto los tromboxanos A2 como las endotelinas 1 y la vasopresina parecen tener una importancia relativa en el control de la resistencia periférica y solo en condiciones de producción exagerada de estos factores podrían ser relevantes como responsables de la elevación de esta presión arterial. Otros participantes son el óxido nítrico y las prostaglandinas. En el caso del óxido nítrico, estos son derivados del endotelio, que es el principal factor vasodilatador del organismo y tiende a equilibrar a todas las acciones constrictoras, tanto nerviosas como humorales, mediante su acción tónica. Además de su acción para disminuir las resistencias periféricas, también va a participar en la regulación de la hemodinámica renal y en la excreción de sodio, por lo que constituye el principal factor hipotensor. Y en el caso de las prostaglandinas, estas podrían también tener un papel menor en la regulación de la presión arterial mediante su acción vasodilatadora y natriurética. En cuanto a la hormona antidiurética o la hormona ADH, es aquella que es segregada por el lóbulo posterior de la hipófisis y ayuda a regular la osmolaridad del líquido corporal y participa en la regulación de la presión arterial, como ya se ha venido comentando anteriormente. Tenemos también ciertos tipos de receptores para esta hormona. Tenemos los receptores B1 que están presentes en el músculo liso vascular y cuando se activan estos receptores B1 causan la vasoconstricción de las arteriolas y un aumento de la presión arterial. En cuanto a los receptores B2, que son las células principales de los túbulos colectores renales, ellos intervienen en la reabsorción de agua en los túbulos colectores y también mantienen la osmolaridad del líquido corporal. La secreción de esta hormona ADH desde la hipófisis posterior aumenta por dos tipos de estímulos. Uno, los incrementos de la osmolaridad sérica y los descensos de la presión arterial. Y a continuación se comenta el mecanismo de la presión arterial
y la osmorregulación. Entonces, en relación a estos mecanismos, su función se coordina para restablecer la normalidad del volumen sanguíneo, principalmente mediante el aumento de la excreción de sodio y agua. Entre las respuestas al aumento del volumen sanguíneo van a estar las siguientes: la participación del péptido natriurético auricular o el PNA. Este es segregado por las aurículas como respuesta al aumento de la presión arterial y va a tener varios efectos, pero el más importante va a ser el relajar el músculo liso vascular, con lo que se produce la vasodilatación de la presión arterial y esta va a disminuir. Esta vasodilatación provoca un aumento de la excreción de sodio y agua en los riñones, disminuyendo de este modo el contenido de sodio corporal, el volumen del líquido extracelular y el volumen sanguíneo. También tenemos la disminución de la secreción de la hormona ADH, ya que los receptores de presión en las aurículas se proyectan también hasta el hipotálamo, donde se localizan los cuerpos celulares neuronales que van a secretar dicha hormona. En respuesta al aumento de la presión auricular, se inhibe la secreción de esta hormona y como consecuencia disminuye la reabsorción de agua en los túbulos colectores, disminuyendo la excreción de agua. Y por último está la vasodilatación renal, que esta es una vasoconstricción simpática en las arteriolas renales que conduce a vasodilataciones renales y a la mayor excreción de sodio y agua, complementando la acción de las presiones arteriales sobre los riñones. Entonces, esto puede provocar que haya un aumento de la frecuencia cardíaca, ya que la información procedente de los receptores auriculares de presión baja discurre por el nervio vago hasta el núcleo del tracto solitario, al igual que la información desde los receptores de presión alta que intervienen en el reflejo barroreceptor antes mencionado. La diferencia radica en la respuesta de los centros cardiovasculares vulvares a los receptores de presión baja y alta, mientras que un aumento en la presión de los receptores de presión alta, es decir, los arteriales, produce un descenso en la frecuencia cardíaca, tratando de disminuir la presión arterial de vuelta a la normalidad. Un aumento en la presión de los receptores de presión baja venosos produce un aumento en la frecuencia cardíaca, que es el reflejo de Bainbridge. Al percibir que el volumen de sangre es demasiado alto, los receptores de presión baja hacen que aumente la frecuencia cardíaca y de este modo el gasto cardíaco, lo que conduce a un aumento de la perfusión renal y de la excreción de sodio y agua. Damos por culminada la clase del día de hoy. Gracias.